Buen día, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y nuestro equipo está conformado por Vázquez Camilla, Brito Caballero, Guzmán Quiterio, Méndez González, Méndez Medina y Ramírez Bach. Nosotros les vamos a presentar qué es una sociedad cooperativa según la Ley General de Sociedades Cooperativas. En el artículo 2 de ya mencionada ley, dice que las sociedades cooperativas son una forma de organización social integrada por personas físicas, con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas, de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esto, en otras palabras, quiere decir que cuando existe una serie de personas que desean unirse para así tener una sociedad que pueda ser más fuerte y que defiendan sus intereses comunes, es cuando se forma una sociedad cooperativa. En este tipo de sociedades es ideal para aquellos socios que se dan cuenta que si se unen van a poder defender mejor sus intereses y que de esta manera van a poder mejorar sus condiciones. Podemos decir que se aplica el dicho de la unión hace la fuerza. Este tipo de sociedades se da mucho en la agricultura, bueno, en agricultores, ya que ellos se juntan para hacer cooperativas para vender, por ejemplo, sus cosechas. Principios. Las sociedades cooperativas deberán observar en su funcionamiento los siguientes principios: libertad de asociación y retiro voluntario de los socios, administración democrática, limitación de intereses, algunas aportaciones de los socios, si así se pactara, distribución de los rendimientos en producción, en proporción a la participación de los socios, fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria, participación en la integración cooperativa, respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa. Todo esto se hace con el objetivo de que los socios aporten su fuerza de trabajo, su creatividad o capital financiero, tengan protección a los derechos laborales y que haya una igualdad de distribución entre las partes, ya sea en ganancias o en pérdidas, ya que todos los socios deben responder de la misma forma y habrá que tener una vocación de todas las partes para alcanzar un bien común según lo que se pacte. Siguiente. Restricciones. Del artículo 7 al artículo 12. Las aportaciones de los socios extranjeros no podrá exceder lo estipulado por la Ley de Inversión Extranjera. Tampoco deberán tener ocupaciones de dirección o administración. Podrán dedicarse a cualquier tipo de actividades lícitas, salvo lo dispuesto por ciertas leyes. Las sociedades que no cumplan con los requerimientos serán nulas o sancionadas por respectivas leyes. Con respecto al primer punto, de la Ley de Inversión Extranjera establece que en caso de las sociedades cooperativas de producción, el porcentaje máximo de aportaciones no debe rebasar el 10%. Para la resolución de cualquier controversia que llegue a suscitarse con el motivo de la aplicación de la presente ley, serán competentes los tribunales civiles. Constitución y registro. Artículo 11. En la constitución de las sociedades cooperativas se observará lo siguiente: se reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones. Será de capital variable. Habrá igualdad esencial de los derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres. Tendrán duración indefinida. Se integrarán con un mínimo de 5 socios. Esto quiere decir que no importa si la aportación de dichos socios sea de capital intelectual o mano de obra, siempre y cuando sea lo pactado. No deberán tener problemas con el voto. Todos tendrán los mismos derechos y obligaciones e igualdad de condiciones, sin importar si se es hombre o mujer. Siguiente. Asamblea. Artículo 12. La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en la Asamblea General que celebran los interesados y que en la que se levantará un acta que contendrá datos generales de los fundadores, nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones, las bases constitutivas. Los socios deberán acreditar su identidad y ratificar la voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, ante notario público, corredor público, juez de distrito o una de las autoridades competentes mencionadas en el artículo 12 de esta ley. Siguiente. Aspectos a considerar en la sociedad. Del artículo 13 al artículo 15. Una vez firmada el acta constitutiva, se deberá inscribir en el registro público del comercio. Podrá ser limitada o aumentada de los socios o suplementada de los socios. En caso de que se realicen procesos de una sociedad no inscrita en el registro público del comercio, podrán tener sanciones y esta será dependiendo de la responsabilidad incurrida.
El Registro Público de Comercio se encargará de brindar seguridad y certeza jurídica. Se inscribirán actos de naturaleza mercantil y aquellos que se relacionen con comerciantes. La responsabilidad limitada refiere a que los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubiesen suscrito. Será suplementada cuando los socios respondan a la prorrata de las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. Ahora vamos a hablar de las bases constitutivas. El artículo 16 establece que las bases constitutivas de las sociedades cooperativas contendrán 1. Denominación y domicilio social. Al domicilio social nos referimos a donde se establece la sociedad cooperativa, o sea, donde labora. 2. Objeto social. 3. Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socios. 4. Forma de constituir o incrementar el capital social. 5. Requisitos y procedimiento para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios. 6. Forma de constituir los fondos sociales, su monto y su objeto y reglas para su aplicación. 7. Áreas de trabajo que vayan a crearse y reglas para su funcionamiento y en particular de la educación cooperativa en los términos del artículo 47 de esta ley. 8. Duración del ejercicio social que podrá coincidir con el año de calendario, así como tipo de libros de actas y de contabilidad a llevarse. 9. Forma en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fondos y bienes a su cargo. 10. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias que se realizarán por lo menos una vez al año. 11. Derechos y obligaciones de los socios, así como mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflictos sobre el particular. 12. Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades. Y por último, la 13, que establece las demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad cooperativa, siempre que no se oponga a lo establecido en esta ley. El artículo 17 menciona que el Registro Público de Comercio debe expedir y remitir en forma gratuita a la Secretaría de Desarrollo Social copia certificada de todos los documentos que justifiquen esa inscripción por parte de las sociedades cooperativas, así como la información que solicite esa propia dependencia. El artículo 18 menciona que no se otorgará el registro a las sociedades cooperativas de participación estatal si la autoridad que corresponda no manifiesta que existe acuerdo con la sociedad de que se trate. O sea que la autoridad debe manifestar de cualquier manera que exista ese acuerdo con la sociedad. El artículo 19 dice que para la modificación de las bases constitutivas se deberá seguir el mismo procedimiento que señala esta ley para el otorgamiento del acta constitutiva y deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio. Y por último, el artículo 20 dice que la vigilancia de las sociedades cooperativas estará a cargo de las dependencias locales o federales que, de acuerdo con sus atribuciones, deberá intervenir en su buen funcionamiento. Ahora vamos a hablar de las distintas clases y categorías de sociedades cooperativas. El artículo 21 dice que forman parte del sistema cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas. Artículo 22. De consumidores de bienes y o servicios, que son aquellas cuyos miembros se asocian para obtener artículos, bienes y servicios. Podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como servicios relacionados con la educación u obtención de vivienda. Un ejemplo de esta asociación sería Cosmon, que se encarga de suministrar a sus socios. Artículo 23. De productores de bienes y o servicios, que son aquellas que sus miembros se asocian para trabajar en la producción de bienes y servicios. Podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos. Un ejemplo de esta sería la que se llama el resbalón. El resbalón se encarga de cultivar leguminosas y cereales. Y por último, de ahorro y préstamo. Se entenderá como ahorro a la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus socios. Y como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos socios. Se rigen por esta ley y por ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ahora dice que queda prohibido a las sociedades cooperativas de producción y de consumidores constituir secciones de ahorro y préstamo. En el artículo 30 se establecen las siguientes categorías de sociedades cooperativas. El artículo 31 menciona las ordinarias, que dice que requiere únicamente para funcionar de su constitución legal. El artículo 32 menciona la de participación estatal, que dice que son sociedades cooperativas de participación estatal, o sea,
que son las que se asocian con autoridades federales de las entidades federativas, municipales o los órganos político-administrativos de la Ciudad de México. Dice que para la explotación de unidades productoras o de servicios públicos, dado en administración o para financiar proyectos de desarrollo económico a nivel local, regional o nacional. Ejemplos de sociedades cooperativas. Algunos de los ejemplos que encontramos de sociedades cooperativas son los siguientes. El Resbalón, cultivo de leguminosas y cereales, es una cooperativa de producción. Consum, distribuidora de víveres, es una cooperativa de consumo. Lacnor, sociedad de vecinos que construyen casas al coste, es una cooperativa de construcción. Monebro, se encarga de la fabricación de calefacción y aires acondicionados, es una cooperativa eléctrica. Intaca, a comparación de las demás cooperativas, se encarga de transmitir el conocimiento. Transportes Unión de Gijón, transportes a menor costo, es una cooperativa de transporte. Almazara, es una fabricadora de aceite, esta es una cooperativa de producción. El funcionamiento y la administración. El artículo 35 nos habla sobre que la Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios a estar presentes y disidentes siempre que hubieran tomado conforme a esta ley y a las bases consecutivas. El artículo 36 nos habla sobre que todos los negocios y problemas de importancia de la sociedad cooperativa se hacen de acuerdo a la aprobación de la mayoría de los votos, es decir, para la aprobación de alguna de estas leyes y bases consecutivas se necesita la mayoría de los votos de esta asamblea para poder realizarlos. Luego está el artículo 38 que dice que serán causas de exclusión de un socio. Básicamente eso es la falta de cumplimiento de un socio en lo laboral. Si no cumple con lo que se le está pidiendo, se le hace un proceso de exclusión en donde se le presenta por escrito los motivos. Luego está el artículo 41 que nos habla sobre el Consejo de Administración, que será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad cooperativa y la firma social, pudiendo designar entre los socios o personas no asociadas. Básicamente esto nos habla que se elegirá a socios para la selección de administrar las secciones importantes en las que representa la facultad. Luego está el artículo 44 que nos habla sobre los acuerdos de la administración que tiene de la sociedad, en el que se le toma la mayoría de los miembros del Consejo de Administración para poder tomar asuntos como los trámites o que son de poca trascendencia o relevancia para que ellos lo despacharan. Y ahí es donde ellos lo toman bajo su propia responsabilidad, pero aún así deben dar cuenta al uso de esta facultad en la siguiente reunión de consejo. Luego está el artículo 46 bis, en donde se refiere al Consejo de Vigilancia de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos, en donde se puede asistir con voz pero sin voto a las sesiones del Consejo de Administración. Básicamente puedes asistir a las reuniones, pero no tienes esa autoridad que tienen los demás. 2. Presentar a la Asamblea un informe anual sobre su gestión. Cada año se va a presentar un informe en el que diga cómo va la gestión del Consejo de Administración, del Consejo de la Administración. Luego está el 3, que dice informar a la Asamblea sobre las irregularidades que están en el órgano del gobierno. Luego 5, supervisar que las observaciones efectuadas atiendan y así se detecten para ser corregidas. Luego dice, de régimen económico, artículo 49, el capital de las sociedades cooperativas se integrarán con las aportaciones de los socios con los rendimientos que la Asamblea General acuerde, que se destinen para incrementarlo. Luego está el artículo 50, donde dice que las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo. Estarán representados por certificados nominativos indivisibles y de igual valor, lo cual deberá actualizarse cada año. Luego está el artículo 53 que nos habla de los fondos sociales
donde aparece el de reserva, de prevención social y de educación cooperativa. Luego está el artículo 60 que nos habla sobre que las personas físicas pueden recibir, personas físicas, morales, públicas o privadas, así como nacionales o internacionales, pueden recibir donaciones, subsidios, herencias o legados para aumentar su patrimonio. Luego está de los socios, donde dice que el artículo 64 se basa de las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa para determinar los derechos y aportaciones que causan la exclusión de cada socio. Luego está el artículo 65 que habla de las sociedades cooperativas de productores, donde podrán contar con personal asalariado únicamente en los casos siguientes, donde si son personas extraordinarias o imprevistas de la producción, o por obras determinadas, por trabajos eventuales o por tiempo determinado o indeterminado, o por la sustitución temporal de un socio, hasta por 6 meses en un año. Igual, la 5 dice que por la necesidad de incorporar personal especializado altamente calificado. Luego está el artículo 65 bis que dice que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos en sus bases constitutivas deberán prever que los socios podrán solicitar retiro de sus aportaciones y ahorros en la sociedad en cualquier tiempo, siempre y cuando no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente. De ahí continuamos con la disolución y liquidación. El artículo 66 nos dice que las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas. El primero nos dice que es por la voluntad de las 2/3 partes de los socios, es decir, que la mayoría de los que integran la sociedad cooperativa tienen que estar de acuerdo que por voluntad propia ya no quieren seguir en el proyecto. El segundo nos dice por la disminución de socios a menos de 5. 3, porque llegue a consumarse su objeto. Es decir, que el objetivo que ellos hayan establecido de la sociedad cooperativa por fin lo hayan realizado, pues es una de las razones por las cuales podría disolverse. El 4, porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permite continuar las operaciones, es decir, que el capital que ellos hayan establecido para la sociedad y realizar los proyectos que ellos tenían se haya terminado o alguno de los integrantes ya no cuente con los recursos, es otra de las razones por las cuales se podría disolver. El 5 nos dice que por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales. En el artículo 9 de esta ley podemos encontrar las razones que la jurisdicción nos dice para que la sociedad pueda disolverse. El artículo 67 nos dice que en el caso de que las sociedades cooperativas deseen constituirse en otro tipo de sociedad, deberán disolverse y liquidarse previamente. Antes de que los integrantes de esa sociedad decidan constituir otra, primero tienen que disolver la cooperativa. El 73 nos dice que cuando 2 o más sociedades cooperativas se fusionan, tienen que seguir realizando las obligaciones que tienen de ambas sociedades. El siguiente tema es los organismos cooperativos de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Bueno, las sociedades cooperativas van a agrupar en 2 tipos de organismos, en federaciones y en una confederación nacional, que son organismos que se asocian entre personas o grupos sociales con un fin en común. Estas instituciones, que es decir, las federaciones o confederaciones nacionales, serán instituciones de interés público sin fines lucrativos, es decir, que ninguno de los integrantes contará con ganancias, que tienen prohibido realizar actividades políticas, invertir en el capital de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y afiliar personas físicas, es decir, que no pueden integrar a otros miembros, o sea, que un miembro no puede integrar a otra persona dentro de la sociedad. De ahí dice que la federación y confederación puede fungir como representantes legales, brindar asesorías, homologar manuales, pueden revisarlos, procedimientos y reglamentos. La Confederación Nacional de las Federaciones y Sociedades deberán contar con los siguientes órganos, que es una asamblea general, un consejo directivo, un director general o gerente general y un consejo. En los artículos anteriores pudimos ver que el consejo es necesario para que dentro de la sociedad cooperativa. De los organismos e instituciones de asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional.
El artículo 79 nos dice que se consideran organismos o instituciones de asistencia técnica al movimiento cooperativo todos aquellos cuya estructura jurídica no tiene un fin político o religioso. Y los organismos e instituciones de asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional les corresponderá, entre otras funciones, impulsar y asesorar al movimiento cooperativo. La afiliación al Consejo Superior del Cooperativismo será voluntaria, pero no tendrán voto. Es decir, que todos aquellos integrantes que quieran hacer que entren algún otro participante podrá hacerlo, pero ellos no tendrán voto dentro de la sociedad. De la integración. El artículo 83 nos menciona que todos los organismos mencionados en el capítulo 1 podrán realizar las operaciones necesarias para su ciclo económico y deberán establecer planes económicos sociales para lograr la expansión de sus actividades. ¿A qué se refiere este artículo? De que todos los que conforman la sociedad cooperativa tienen el derecho a realizar operaciones para cumplir su ciclo económico y así también establecer planes económicos sociales para lograr la expansión de las actividades, o sea, de lo que van a realizar. Ahora, el artículo 86 menciona que los organismos cooperativos habrán de diseñar y poner en operación estrategias de integración de sus actividades y procesos productivos, con la finalidad de 1. Acceder a las ventajas de la economía en escala. 2. Abatir costos. Abatir costos se refiere con disminuir los costos. Incidir en precios. Estructurar cadenas de producción y comercialización. Crear unidades de producción y de comercialización. Realizar en común cualquier acto de comercio, desarrollo tecnológico o cualquier actividad que propicie mayor capacidad productiva y competitiva de los propios organismos cooperativos. Y ahora menciona que las sociedades cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones podrán efectuar operaciones libremente, ya sea de forma individual o en conjunto. O sea que ellos tienen la libertad de elegir cómo van a efectuar esas operaciones. Y por último tenemos del apoyo a las sociedades cooperativas. Este dice que se apoyarán a escuelas, institutos y organismos que establezcan el movimiento cooperativo nacional. Todos los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades cooperativas citados en esta ley estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. Entonces tenemos que para recibir estos apoyos necesitamos estar registrados como una sociedad cooperativa en una página de internet que nos brinda el gobierno. Y así se nos apoyará en medida de las posibilidades al desarrollo del cooperativismo. Y pues bueno, eso fue todo por nuestra parte como equipo 7. Muchas gracias por su atención.